a grabar. Buenas noches, hermanos, con cada uno de ustedes. Esta es nuestra clase número 24, es decir, la última clase de nuestro curso denominado Armonía de los Evangelios. Bien, estamos en esta última parte que corresponde a la resurrección y ascensión de Jesús. Por cierto, ya la clase pasada vimos cómo es que se dio la resurrección de Jesús y las evidencias, ¿no? Las primeras primicias de la resurrección de Jesús. Y nos quedamos en un punto en el que Jesús se aparece a esta mujer llamada María Magdalena. Decíamos que de alguna manera a veces para la cultura, para la época, el testimonio de una mujer no era tan válido, vamos a decirlo así. Entonces, pero Jesús se va a venir apareciendo entonces ahora a cada uno de sus discípulos, a todos los discípulos, y como en algún momento dijo el mismo apóstol Pablo, que hubo una ocasión en donde se apareció como a 500 personas, ¿no? Entonces, de tal manera que la resurrección de Cristo no fue clandestina, la resurrección de Cristo no fue escondidas, la resurrección de Cristo no fue privada, sino la resurrección de Cristo fue pública. Fue una resurrección y hubo evidencias, no hubo personas durante esos 40 días que Él estuvo sobre la tierra ya resucitado, enseñó más cosas, mostró más cosas y encomendó sobre todo a sus discípulos a que continúen con la gran tarea. Bien, entonces el día de hoy vamos a desarrollar 10 puntos. Uno de ellos es Jesús se aparece a dos discípulos que estaban camino a Emaús. Se dice que Simón Pedro también había visto a Jesús. Vamos a ver ese detalle. Jesús se aparece a sus discípulos, pero con Tomás ausente. Jesús se aparece a sus discípulos y a los otros, a Tomás y a los otros discípulos, es decir, aquí es con Tomás presente. Luego vemos la pesca milagrosa en el lago de Galilea, como es que Jesús ya resucitado nuevamente se muestra a sus discípulos con un milagro más. Jesús rehabilita a Pedro, ¿no? Esto de rehabilita es de que le muestra su llamado nuevamente, ¿no? Lo va a volver a nuevamente a Pedro, que aunque no le había quitado el llamado, pero vamos a ver cómo es que Jesús nuevamente va a reafirmar en todo caso el llamado en Pedro, ¿no? Quien a causa de su negación estaba achicopalado, vamos a decir, ¿no? Luego el otro punto que vamos a ver es Jesús y Pedro hablan sobre el futuro del apóstol Juan. Vamos a ver ahí a Pedro de Preguntón. Jesús comisiona a sus discípulos para que continúen la tarea, a lo que lo conocemos como la Gran Comisión. Luego vamos a ver la ascensión de Jesús. Y uno diría, ahí acaba el Evangelio. Bien, vamos a hacer una pequeña observación sobre cómo termina el Evangelio de Juan con una declaración del propósito y una conclusión sobre su Evangelio, que como les decía, que podríamos ampliarlo incluso a los cuatro Evangelios o a toda la Biblia, ¿no? Juan va a mostrar por qué es que él escribió lo que escribió en cuanto a Jesús, cuál fue el propósito por el cual escribió, y creo yo, ese mismo propósito lo siguieron cada uno de los autores de la Biblia, ¿no? Cuando los autores o Dios inspiró en estos hombres de Dios para que escriban la palabra de Dios, había un propósito. No es solamente de pronto que hagan un compendio y bueno, sino que hay un propósito, ¿no? El propósito tiene que ver mucho con el que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La manera más fidedigna de mantener la palabra de Dios vigente, inalterable, sin error, es a través de la escritura. Imagínate si hubiese sido vía transmisión oral, como algunos pretenden hoy en día decir, ¿no? Que la palabra de Dios, están poniendo a la altura de la palabra de Dios, a la altura de la Biblia, la transmisión oral. Imagínate si hubiese sido así. No sé si alguna vez has jugado teléfono malogrado, ¿no? ¿Cómo, cómo es que llegue el mensaje distorsionado, ¿no? Si hubiese sido solo a través de la vía oral, se hubiese distorsionado, ¿no? Qué bueno por la escritura. Cuánta razón tiene Pedro cuando dice que es la profecía mucho más, o la profecía más segura, ¿no? En el cual nosotros debemos de poner nuestra confianza porque es palabra de Dios. Amén. Entonces vamos ahora a desarrollar el primer punto, mis hermanos. Jesús se aparece a dos discípulos en Emaús. Bueno, vamos a ver, según el contexto, es camino a Emaús, ¿no? Emaús era una ciudad que se encontraba cerca quizás, a unas horas de camino, 6, 7 horas de camino de Jerusalén. Entonces, dos discípulos, quisiera aclarar que estos dos discípulos no son de los 11 y debemos entender también que cuando la Biblia habla
de discípulos, cuando hace referencia a los 11, muchas veces van a notar el número o va a decir uno de los 11 y más adelante lo van a llamar apóstoles incluso, ¿no? Que fueron enviados. Pero eso no significa que Jesús no tuvo más discípulos. No con la categoría del llamado que tienen los otros 11, pero discípulos en el sentido de seguidores. ¿Se acuerdan que en algún momento envió a 70? Entonces, estos 70 eran parte de sus discípulos. En otra ocasión vinieron los discípulos de Juan y vinieron a él, ¿no? Y Juan que les dijo, ¿sabe qué, Juan? Sigan a Jesús, ya, ya no hay sentido que me estén siguiendo a mí, sigan a Jesús. Entonces, tuvo más discípulos. Vuelvo a repetir y aclarar, no a la altura de los 11 en el sentido del llamado o el privilegio, el honor que les dio ser los 11 que estuvieron con él en todo momento, pero sí tuvo seguidores, personas que habían creído en él. Bien, por algo cuando de pronto vemos el libro de Hechos, estaban reunidos aproximadamente 120, no eran 11 reunidos ahí. Cuando se da la ascensión también están estos mismos 120, no son 11 nada más ahí. Entonces Jesús tenía más discípulos. Y estos discípulos de pronto dice el texto, desde el verso 21 lo voy a leer, en realidad el contexto viene desde el verso 17 que nos narra que ellos estaban camino a Emaús, ¿correcto? Estaban camino a Emaús y dice que estos hombres iban hablando de pronto sobre lo que había sucedido, ¿no? ¿Qué es lo que había sucedido? La crucifixión de Jesús. Ahora estaban con todo ese pesar, esa tristeza incluso en ellos de que el maestro, ¿no? Jesús, quien era el Hijo de Dios, en quienes él y ellos creían, quienes habían observado muchos de sus milagros, a cuantos había sanado, de pronto lo habían crucificado de una manera cruel. Y entonces ellos van a ir, aunque recordando que de pronto iba a resucitar, pero ahí como que al mismo tiempo como con cierta duda, ¿no? Entonces Jesús se les va a aparecer a ellos que están caminando. Dice el verso 21, bueno, yo lo he tomado desde el 21, pero versos antes dice de que Jesús se les acerca y les dice, ¿no? ¿Por qué están de pronto tristes, ¿no? Y ellos le hacen la pregunta a Jesús, ¿acaso tú no te has enterado de lo que ha pasado en estos últimos días? Y Jesús todavía le dice, ¿qué ha pasado, no? O sea, entonces, y Jesús entonces dice, el verso 19, acá lo he tenido al revés. Verso 19, mira lo que dice. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? O sea, ¿por qué les dice, no? Ellos le dicen, ¿acaso no te has enterado las cosas que han pasado? Y Jesús le dice, ¿qué cosas, no? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Estos hombres están dando muchos detalles sobre Jesús, entonces por algo dicen dos discípulos de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Sabían que era Jesús Nazareno, sabían que era varón profeta en el sentido de que tuvo no es un profeta, bueno, Jesús, al decirle profeta a Jesús, no estamos quitándole el título del Hijo de Dios o del Mesías, pero cumplió la función de profeta en el sentido de que trajo palabra de Dios, ¿no? Todo lo que le ha revelado el Padre lo ha declarado. Cuando quizás se tergiversa esto, cuando nos ponemos en una postura como la del testigo de Jehová que dicen, no, ha sido un maestro, un profeta, pero no es hijo de Dios. Claro, eso es una afirmación errada, pero no está mal decir que Jesús era un profeta, pero es el Hijo de Dios, es el Mesías, es un profeta en el sentido de que él trajo la palabra de Dios. Y así como lo veían estos discípulos, ¿no? Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Es decir, estos hombres conocían de los milagros que había hecho Jesús, ¿no? Entonces, del poder que tanto de sus palabras como de las obras que ellos habían observado. Y también sabían de lo siguiente, dice el verso 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y aquí vemos dos grandes de los responsables, ¿no? Tanto los sacerdotes como los gobernantes. Y te das cuenta que en algún momento cuando leíamos el Evangelio de Marco así de una manera quizás superficial, podríamos pensar que Pilatos era inocente, pero luego cuando lees de una manera más detallada te das cuenta que Pilato finalmente quiso agradar al pueblo antes que a la verdad, ¿no? Quiso agradar al pueblo antes que lo correcto, a la justicia. Y ciertamente aquí ellos dicen que tanto los sacerdotes como nuestros gobernantes lo habían sentenciado a muerte y le crucificaron, ¿no? Entonces, esto aclara un poco más, ¿no? De que
todos de alguna manera somos culpables. Y en términos generales, toda la humanidad es culpable de la crucifixión de Jesús porque murió por nuestros pecados. Bien, entonces, el verso 21, entonces Jesús dice, aparte de ellos de saber todo esto sobre Jesús, ellos dicen, pero, hacen un pero, ¿no? O sea, ellos están creyendo en todo lo que ha sucedido en torno a Jesús. Están creyendo en sus obras, en su palabra, en que él era un profeta, en que era poderoso, en que lo han sentenciado injustamente, lo han sentenciado a la cruz y todo lo demás. Pero había algo en ellos, que dice, pero nosotros esperábamos, dice, que él era el que había de redimir a Israel. Es decir, lo está diciendo, pero nosotros teníamos la esperanza de que él nos iba a liberar, ¿no? Él nos iba a redimir como pueblo, ¿no? Entonces, con eso, de alguna manera, ahí como que en ese sentido están como que unas, de alguna manera decepcionados, de alguna manera desanimados o confundidos, vamos a pensar. Dice, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, cuando dice de entre nosotros es de entre los seguidores de Jesús. Estas mujeres no eran parte de los 11, pero eran seguidoras de Jesús. Entonces, de entre nosotros, está hablando de entre todos los que sí creían en Jesús. Te das cuenta que no toda la multitud dijo crucifíquenle, sino hubo un remanente que de pronto, pero bueno, la voz del pueblo, que era mayoría, pudo más que la voz de este remanente, ¿no? Dice que entre nosotros, dice, dice, las mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, antes del día significa que en la madrugada del día domingo, muy de mañana, dice, ¿no? Lo habíamos visto en el estudio anterior, fueron al sepulcro y ¿qué sucedió? Encontraron la roca, ¿se acuerdan? Movida y todo el asunto. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Esto nos recuerda cómo es que estos ángeles dijeron, ¿no? Es decir, Jesús ha resucitado, vayan, ¿no? Avisen a los discípulos, vayan a Jerusalén y todo lo demás, que, no, vayan a Galilea, ¿no? Que ahí se va a aparecer, tal como les ha dicho. Dice, que han visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Entonces ellos están con esta información, pero al mismo tiempo están como un poco incrédulos, ¿no? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Y quiénes eran algunos de los nuestros? Según el contexto, eran dos discípulos de los 11. ¿Se acuerdan quiénes son? El más joven y el más fosforito. Hemos visto en el estudio anterior, Pedro y Juan, ¿no? Y eso, ¿sí? Pedro y Juan es los que han ido. Entonces, y ellos dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron, ¿no? Entonces, hasta ese momento, ellos tienen la información solo de los ángeles, solo de la tumba vacía, y solo le digo en el sentido de que aún no han visto a Cristo, pero pareciera que aún no tienen el testimonio de María Magdalena, quien sí había visto ya a Cristo, ¿se acuerdan? Que se había postrado y todo el asunto. Todavía no tienen ese testimonio, ellos están con el testimonio del sepulcro vacío, de la tumba vacía, de estos dos discípulos que han ido y también encontrado la tumba vacía, la visión de los ángeles, cómo es que les han hablado, pero aún no han visto a Jesús. Entonces eso está causando cierta duda quizás, pero cierto, de- eh, por un lado esperanza, por otro lado desesperanza, por eso dice, pero nosotros esperábamos y todo lo demás, ¿no? Entonces, verso 25 dice, entonces él les dijo, yo dije, Jesús como que los va a apapachar, ¿no? Y les va a decir, ah, ya, mira, muchachos, mira, yo les explico, porque es Jesús, mira, pero mira lo que dice. Ah, para aclarar también, en el contexto, pues, los versos que no leí por cuestión tiempo, al inicio del 13 al 17, dice que cuando Jesús se les presenta a ellos, de pronto, ellos no percibían de que era Jesús, como que sus ojos les fue cegado en ese sentido, ¿correcto? Pues eso que Jesús está hablando con ellos como si fuese cualquier otra persona más, ¿no? Entonces, ellos no están percibiendo que es Jesús, no están dándose cuenta que es Jesús, ¿correcto? Pero entonces Jesús dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces dice, le está diciendo por qué son insensatos,
¿Por qué son tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho? La pregunta es, yo quisiera aquí, quizá la participación de algunos, ¿qué habían dicho los profetas? No sé si alguien, Isaías, ¿ya? Isaías, pues, definitivamente hablaba del Mesías, ¿no? Sus padecimientos, Isaías 53, de sus padecimientos, de los sufrimientos, de cómo iba ser puesto en un sepulcro de entre los ricos, de cómo iba a morir, de cómo iba, también dice que iba a resucitar. Amén. Entonces, Ahí vamos. Isaías es más claro, ¿no? En hablar acerca Así del es. Mesías, en ese entonces el Mesías todavía. Correcto. Bien, justamente eso, ¿no? Ellos están creyendo en parte lo que los profetas habían dicho, pero hasta su muerte. Pero los profetas no solamente profetizaron la muerte de Jesús, sino vamos incluso a los salmos mesiánicos, ¿no? O es decir, que este salmos que habla sobre Jesús, vemos de que habla de que la muerte no iba a poder retener al Señor Jesús, al Mesías que iba a padecer. Entonces también su resurrección fue profetizada, no solamente fue profetizado su muerte. Entonces, si ellos han visto el cumplimiento de la muerte profetizada en la cruz, con detalles, pero no están creyendo de alguna manera en que también se había profetizado, ¿qué cosa? Su resurrección. Entonces, por eso él les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer, están siendo tardos en creer todo lo que los profetas han dicho, solamente se han quedado con una parte. Es como ahora, para nosotros lógicamente no tanto es un profeta, sino es la palabra de Dios, la profecía más segura. Pregunto, ¿la palabra de Dios habla de la crucifixión de Cristo? Amén. ¿Lo crees? Amén, dice la iglesia. Bien, la palabra de Dios nos habla sobre la creación del ser humano, del mundo. ¿Lo crees? Amén, sí, yo lo creo, dicen. La palabra de Dios habla que Jesús va a venir por segunda vez. ¿Lo crees? Y ahí muchos dudan. Entonces es como una fe, estamos creyendo una parte y no todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? Pero la palabra de Dios, o sea, no solamente somos llamados a creer una parte, sino toda la palabra de Dios. Amén. Entonces, en ese sentido, Jesús llama la atención de ellos y usa una palabra fuerte que es insensatos, ¿no? Entonces, ya sabemos que esta palabra insensatos también en algún momento Pablo lo usa con los Gálatas, ¿no? Insensatos, es como tercos, ¿no? Entonces, Jesús les hace una pregunta retórica, por cierto, no porque Jesús no sepa la respuesta. ¿Qué dice el verso 26? No sé si alguien lo puede leer. Si tienes en tu Biblia, bueno, Dice, no es Yo, necesario pastor, que el Cristo padeciera estas cosas, te gané Julio, y que entrara en su gloria. amén. Las profecías hablaban del padecimiento de Cristo, pero también de la glorificación de Cristo. Pero hay un orden. Primero es el padecimiento, luego es la glorificación. No puede haber resurrección si no hay muerte. Amén. No podía haber resurrección si no hay muerte. Acá Sofía nos acaba de enviar un texto, Oseas 6:2 dice. Después de 2 días no dará, dice, nos dará vida al tercer día, nos levantará y así viviremos en su presencia. Eso lo dice un profeta, ¿no? Antiguo testamentario. Y definitivamente esto está haciendo referencia a quién? Al Mesías, ¿no? Que después de 2 días, lógicamente, nos daría vida. Nos daría vida en el sentido de que al él resucitar, él es la primicia de la resurrección. Entonces él tiene ahora la potestad, aunque siempre lo ha tenido, pero tiene la potestad pública para el ser humano decir, mira, así como yo he resucitado con cuerpo glorificado, así ustedes van a resucitar cuando yo venga por segunda vez. En ese sentido, y entonces podemos comprender que no estamos sentenciados a muerte, sino que hay vida después de esta vida, si valga la redundancia, ¿no? Y pero esa vida es en la presencia del Señor, eso es lo que se llama que la trascendencia, ¿no? Nuestra vida no acaba acá, correcto. Entonces, Jesús les hace la pregunta, ¿no? Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La respuesta es claro, o sea, no puede haber resurrección
si primero no hay muerte o crucifixión. Y este sigue la misma línea Pablo también cuando hace su narración sobre el ministerio de Jesús en Filipenses 2, ¿no? Dice, se humilló y luego fue exaltado hasta lo sumo, ¿no? Y cuando dice que se humilló, siendo obediente hasta muerte y muerte en la cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, Jesús hace esta pregunta para llamar la reflexión de ellos, pero no solo eso, ¿no? No, Jesús no les deja con la pregunta y bueno, respóndanlo ustedes, sino mira lo que hace Jesús, el verso 27, es un texto muy usado para mostrar cómo es que la Escritura siempre ha hablado de Cristo, que en toda la Escritura encontramos a Cristo, en toda la palabra de Dios, incluyendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Mira lo que hace Jesús mismo. Y comenzando desde Moisés, cuando habla de Moisés, está hablando de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, que eran de autoría de Moisés, dice. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿qué dice? Les declaraba, dice, les declaraba en todas las escrituras lo que decían, lo que de él decían. Es decir, Jesús está mostrando con la misma escritura, yo me imagino, ¿no? Abriendo de pronto el pasaje de, no sé, de pronto Éxodo, donde habla sobre la Pascua y mostrándole cómo es que esta Pascua es una sombra del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mostrándoles, ¿qué más? Bueno, otro pasaje. A ver, ¿quién me hace referencia, ya que hemos estudiado el Antiguo Testamento? Un pasaje donde claramente tú veas una sombra de Jesucristo. Quizás podríamos hablar de este tipo de Jesucristo, Melquisedec, ¿no? Rey de Salem. Podríamos, Abraham con su hijo, cuando lo llevó. Abraham con Isaac, ¿no? Podríamos hablar. Podríamos hablar, ¿quién más? No sé si en algún momento hemos hecho este estudio minucioso sobre el ministerio que cumplió José. ¿No? Que José, el Salvador del mundo, conocido en aquel entonces, y cómo es que de alguna manera es vendido, por sus hermanos, es entregado y luego se aparece, los perdona. Entonces, todo un asunto, Josué, Josué, Josué ¿no? también. Josué mismo, ¿no? Entonces, el nombre Josué. Entonces, la palabra de Dios, antiguo testamentaria, tanto los libros de la ley escritos por Moisés como los escritos de los profetas claramente hablan de Jesús. O cuando vemos este tema del sacrificio de la expiación, ¿no? Del Yom Kippur, que se celebraba el día de la expiación para el pueblo judío. O cuando vemos el arca del pacto, ¿no? Cómo es que la tabla de la proposición, el sacrificio, la sangre siendo derramada, cómo es que apunta a lo que Jesucristo iba a hacer. Entonces, muchos pasajes del Antiguo Testamento que nos muestran la obra preciosa que Cristo iba a hacer por la humanidad. Mismo Génesis 3:15, ¿no? El protoevangelio. La palabra y la promesa que se le dio a Abraham en Génesis 12, donde se dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. La palabra y la promesa que se le da a Judá, la palabra y la promesa que se le da al mismo rey David, que el cetro de su casa no se iba a apartar, ¿no? De que de su linaje iba a salir el rey del mundo por la eternidad. Entonces, vemos cómo es que claramente Jesús coge la misma escritura para mostrar cómo es que tanto la ley como los profetas declaraban o hablaban de él, ¿no? Entonces, y eso fue un estudio inductivo quizás, o de verso a verso, por así decirlo, ¿no? Pero a detalle, ¿no? O sea, y eso no ha sido, creo yo, unos minutos. Entonces, lógicamente, los siguientes pasajes 28-32 nos muestra de que luego Jesús, ellos le invitan a quedarse a tomar posada en medio del camino con él. Y cuando Jesús coge el pan, parte y se los entrega, dice, sus ojos le son abiertos y ven de pronto que era quién, que eran Jesús, ¿no? Y de pronto, ¿qué hace Jesús? ¡Puf! Desaparece en el instante y los deja ahí, ¿no? Y ellos se dejan, oye, ¿te das cuenta cómo nuestro corazón ardía mientras Él nos exponía la palabra de Dios? Dice, ¿no? Entonces ellos se dan cuenta que realmente el que estaba frente a ellos era Jesús. Entonces, después de María Magdalena, los otros dos personajes, vamos a verlo así, o los otros dos testigos que evidenciaron a Jesús resucitado, vieron esa primicia, fueron estos dos discípulos, que no necesariamente fueron parte de los 11, ¿no? Pero tuvieron ese privilegio de poder ver a Jesús.
Amén. Y de escuchar de Jesús de primera mano, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos desarrollado en este punto. Bien, pasamos al siguiente punto. Estos mismos discípulos ahora van a carreritas, se van a ir a donde los 11 discípulos con la noticia, ¿no? A decirle, oye, hemos visto a Jesús, se nos ha presentado, ¿no? Van a ir y en medio de eso, ellos van a escuchar que también Jesús se le había presentado a Pedro. Pero si tú haces un estudio minucioso de los evangelios en el orden cronológico que estamos llevando, no vemos un pasaje donde nos diga, donde nos narre ese evento. Aquí lo vamos a ver solamente como un comentario de parte de los 11 diciendo, ah, sí, también dice se le apareció a Pedro. Pero no vemos un pasaje claro donde de pronto tú digas, y Jesús se le apareció a Pedro. Vamos a ver después de eso en el mar de Galilea, todo lo demás, pero estamos hablando, acuérdate de algo, estamos viéndolo en el orden cronológico. Entonces, Lucas acabamos de leer hasta el 32, ahora Lucas 24, 33 al 35, si alguien tiene su Biblia lo puede leer, ¿no? ¿Sí? Del 33 al 35, Lucas 24. Y dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Muy bien. Y justamente yo quería apuntalar un poco. Ellos van ante los 11, pero en el verso 34 dice, cuando ellos, voy a leer desde el 30, levantándose a la misma hora, dice, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, o sea, lógicamente no solo están los 11, sino hay más personas. Quizás ya llegaron estas mujeres, ¿no? Y hay más personas que están ahí con los 11 y ellos están con la noticia de qué, que estaban diciendo, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido ¿a quién? A Simón. Ellos estaban con esa noticia de que Jesús se había aparecido ante quién? Ante Pedro. Pero si tú haces una observación de los 4 evangelios previo a este punto, no vas a encontrar a Jesús apareciéndose a Pedro. Pero bueno, si ellos lo están diciendo, es porque de pronto Pedro había llegado con esa noticia, ¿no? Se me ha aparecido. Que no haya sido registrado, esa es otra historia, pero hasta este momento ellos tienen esa noticia, ¿no? Donde Pedro está diciendo, se me ha aparecido. Verso 35 dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces ellos también complementan. Pregunto yo, con esta información, tanto la de Pedro y con la de ellos, más las mujeres que han llegado también diciendo el sepulcro está vacío y todo lo demás, ¿era suficiente evidencia para creer? Yo creo que sí, ¿no? Después de todo lo que Jesús ha cumplido hasta ese punto, ya había una suficiente evidencia como para decir, vayamos y esperémosle donde Él nos ha dicho que lo esperemos, ¿no? Pero mira lo que nos dice Marcos. Marcos, en este mismo punto cronológico, Marcos 16, verso 12, si tú lo lees desde versos anteriores incluso, te vas a dar cuenta que está siguiendo la misma cronología, después de estos dos que de pronto han visto a Jesús. Mira lo que dice. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. ¿A quién está haciendo referencia? A los mismos dos que estaban camino a dónde? Emaús, ¿no? Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Eso también lo está diciendo Lucas, ¿no es cierto? Pero acá Marcos nos da un detallito. Y ni aún a ellos creyeron. ¿Te das cuenta? O sea, hasta este punto, aún los discípulos no creen. Bueno, no solo los discípulos, sino todos los que están con los discípulos. O mínimamente hay como dudas, ¿no? Como que por otro lado dicen, oye, pero dices que apareció a Pedro. Ahora vienen dos más. Pero como que pareciera de que, pero no hay un consenso en el decir, sí, Jesús ha resucitado. Pero dice, y ni aún a ellos creyeron. Significa que a los anteriores tampoco le habían creído, ¿no? A pesar de que están presentando detalles. Pero bueno, así es muchas veces el corazón del ser humano, ¿no? Entonces, continuamos. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Jesús se va a aparecer a sus discípulos, pero Tomás está ausente. Va a haber entonces sería ya, vamos a verlo así, como que su tercera o cuarta aparición, ¿no? Se ha aparecido a María Magdalena, según el testimonio de los que están ahí, se ha aparecido a Pedro y se ha aparecido a los dos discípulos que están camino de Maús.
y ahora Jesús va a hacer su tercera o cuarta aparición, ¿no? Y esa aparición se lo va a hacer a los 10 reunidos, porque no está Tomás, dice, ¿no? Estaban los otros 10 reunidos. Y eso está registrado tanto en Lucas como en Juan 20. Lucas 24, 36 al 43, como Juan 20, el 19 al 25. Bien, entonces ahí tengo el texto. Mira lo que dice. 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿de qué cosas? Pregunto, el contexto, de la resurrección, ¿no? Oye, dice, o de la aparición en todo caso, ¿no? Las apariciones de Jesús. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Entonces, y tú ves acá un espíritu con E minúscula, ¿no? Entonces, pensaban que estaban viendo un demonio, básicamente, ¿ya? Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro, y dice, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Lo que Jesús está diciendo, ¿por qué están asustados y encima piensan que soy un espíritu, un demonio? Porque ellos están espantados. N- Ni siquiera lo han confundido con un ángel, me dejo entender. No, que lo han confundido con un demonio. Bueno, con uno caído, ¿no? Mirad mis manos, dice Jesús, y mis pies. Y entonces Jesús va a comenzar a presentar evidencia. Y esto es interesante, ¿ah? Porque cuando hablamos de resurrección de Jesús, muchos piensan que resucitó el espíritu de Jesús. No, la resurrección es de Jesús. Jesús resucitó corporalmente, con un cuerpo glorificado, tal como nosotros vamos a resucitar, con cuerpos glorificados, con cuerpos incorruptibles. No es que, nuestra almita va a resucitar y ya. O sea, ciertamente no vas a resucitar con este cuerpo que tienes ahorita, que es corruptible, que envejece, que se vuelve pasita. Vamos a resucitar, dice, con cuerpos glorificados, enseña Pablo. Entonces acá Jesús tenía un cuerpo glorificado y vamos a ver ciertos aspectos del cuerpo glorificado. ¿Se podía tocar? Claro que sí. En algún momento le va a decir a Juan, oye, mete tu dedo, digo a Tomás, ¿no? Mete tu dedo. Y acá mira, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad. Palpad, ¿qué significa? Tócalo, pálpalo y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Es decir, este cuerpo glorificado tenía carne y huesos. Amén. Tiene carne y hueso. No corruptible como el nuestro, que envejece, que se enferma, que le da osteoporosis, esclerosis y todas las osis, se arruga, ¿no? Pero el cuerpo glorificado, aparente, por lo que vemos, se distingue de un espíritu que no tiene carne y hueso. ¿Cómo veis que yo tengo? Dice. Entonces ahí esto es contundente, ¿no? No tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es decir, él tenía carne y huesos, pero glorificado. Dice, y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían, pues esto ya no es de miedo, sino de qué? De emoción, ¿no? O sea, no sé si tú has visto, te ha llegado una noticia y tú dices, no lo puedo creer, no lo puedo creer, y estás ahí. Y les voy a contar una anécdota, ¿no? Ustedes saben cómo es que el Señor nos bendijo con el coche misionero que ahora tenemos. Créeme que durante unos días Sofía salía en la madrugada y veía y no lo podía creer, pero era de gozo, ¿no? Y amanecía y al día siguiente despertaba y salía, eso no lo puedo creer, decía, no, o sea, y hasta ahora todavía no lo podemos creer. Entonces imagínate ahora ver a Jesús frente a ti diciendo, toca, mira, tengo carne, tengo hueso. Entonces ellos estaban emocionados, ¿no? Dice, y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y encima va a comer. 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Pregunto, ¿Jesús tomó y comió delante de ellos porque tenía hambre? No. El contexto es que él está mostrando evidencias de que él ha resucitado y que ahora tiene un cuerpo glorificado y que no es un espíritu, no es un fantasma, no es un demonio. Lo que está presentando es evidencia para que ellos se convenzan de que es Jesús resucitado tal como lo había dicho. Pero el que se perdió toda esta primicia es Tomás, pues. No estaba Tomás, dice. Tomasito no estaba ahí. ¿Quién nos aclara eso? El Evangelio de Juan, que narra esta misma historia.
¿no? Juan va a narrar esta misma historia, pero ahí nos va a dar el detalle que de pronto Tomás no estaba en el asunto. Mira lo que dice Juan, he extraído solo dos versos, el 24 y el 25, pero si tú deseas luego en casa, lo lees desde el 19 hasta el 25, te narra la misma historia. Pero mira lo que dice el 24 y 25 de Juan capítulo 20, dice. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, lo que nosotros diríamos, se la perdió. ¿Te imaginas? Justo ese día no has venido a la iglesia, ¿no? O sea, justo ese día no fuiste y de pronto apareció Jesús, ¿no? Entonces, Tomás se la perdió. 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Tomás, más allá de decir, no me lo digas, me lo perdí, pudo haber dicho, ¿no? ¿Qué dice Tomás? Él les dijo, digno Tomás, bueno, si no viene, dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice Tomás? No creeré. Como que pone sus condiciones, ¿no? Y a veces somos así con el Señor, ¿no? Como que queremos ponerle condiciones para recién creer. Más adelante Jesús le va a dar la lección, ¿no? Aunque Tomás va a terminar creyendo, pero Jesús va a decir que es más bienaventurado creer sin haber visto. Es más fácil creer cuando ya sucedió el milagro, pero creer antes de que suceda el milagro, ahí hay bienaventuranza. Amén. Eso habla de una verdadera fe. Es fácil creer cuando ya todo se resolvió el problema, y decir, gracias a Dios, y qué bueno, ¿no? Esto lo ha hecho Dios, y qué bueno. Pero decir, yo sé que Dios me va a sacar de esta, yo sé que Dios está al control, pero cuando estás pasando por el momento difícil, es más difícil. Amén. Seguimos. Esto nos lleva al siguiente punto. El 217 dice, Jesús se aparece a Tomás y a los otros discípulos. Ahora vamos a ver cuando Tomás está presente. Entonces, esta sería la cuarta o quinta aparición del Señor Jesús ante sus discípulos, ¿correcto? Bien, van a disculpar. Listo. Bien, dice lo siguiente. Esto está registrado en Juan 20, del 26 al 29, justamente porque Juan es el que ha aclarado que una aparición fue sin Tomás y que ahora se va a dar una aparición más. ¿Con quién? Con Tomás. Y dice lo siguiente. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, mientras que todo lo demás fue como que al día siguiente, ¿se acuerdan? El mismo domingo, toda la narrativa iba prácticamente en el día domingo, ¿no? Muy de mañana, muy de temprano, van luego, horas de camino, a lo mucho ha pasado un día o 2 días, ¿no? Para que Jesús se aparezca ante sus discípulos sin Tomás. Pero esta aparición es otra. Dice 8 días después estaban otra vez, o sea, no es la misma del cual ha hablado Lucas. Sus discípulos dentro y con ellos ahora está ¿quién? Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Aquí nos va a dar otro detalle del cuerpo glorificado. Porque ¿qué pasa con las puertas? Están cerradas. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, y encima, mira, primero que nos está mostrando de que él puede atravesar, ¿qué? Las paredes, porque dice que las puertas estaban cerradas y de pronto Jesús aparece en medio de ellos. Lo otro que nos va a mostrar es de que Jesús tiene esa omnisciencia, ¿no? Ese conocimiento, porque dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. ¿Por qué le dice eso a Tomás? Porque ¿qué había dicho Tomás? Si yo Ver no, para creer. pues si no pongo video, no voy a creer, ¿no? Entonces Jesús sabe y le va a conceder de alguna manera ese berrinche a Tomás, ¿no? Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mete mi costado, y no seáis incrédulo. Entonces le está poniendo el título que merecía Tomás, incrédulo. No, es que Tomás quiere ser se quiere asegurar, ya, pero incrédulo, ¿sí? Es incrédulo. Dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Entonces Tomás finalmente cree, ¿no? Porque al decirle, Señor mío, Dios mío, está diciendo, realmente tú eres el Hijo de Dios.
realmente tú eres Jesús, realmente tú eres el Maestro, realmente tú eres el que nos prometió resucitar. Está creyendo entonces ahora que es Jesús resucitado. Y eso parecería, cualquiera diría, ahora Jesús le va a dar la palmadita en la espalda diciendo, bien, Tomás, todo bien, ya creíste. Pero mira lo que dice Jesús. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿crees? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, una lección, ¿no? Porque lo has comprobado, recién crees, cuando la fe debe ser previa, ¿no? Algunos dicen, a veces le ponemos así, ¿no? Que si el Señor me cumple esto, entonces yo le voy a creer. Pero la fe no viene porque es más, los milagros no deberían de ser fuentes de fe, sino deberían de confirmar nuestra fe. La que debe ser la fuente de nuestra fe es la palabra de Dios. Los Amén. milagros son la consecuencia de la fe, pastor. Amén. O los milagros deberían ser consecuencia, ¿no? O resultado o evidencia de nuestra fe. Pero no puede decir que me sucede el milagro, entonces voy a creer. Entonces estoy invirtiendo las cosas del Señor. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, es decir, creerle al Señor. No tanto, Señor, si tú me cumples esto, entonces creo. Eso es nosotros poner las cosas al revés, a nuestra manera, ¿no? Y Jesús está dando aquí una gran lección, ¿no? Ahora, pero ¿en qué debía haber querido Tomás? Jesús anunció en más de una ocasión de que él iba a padecer y luego iba a resucitar. Lo había dicho. Entonces, la fe genuina hubiese sido si ellos decían, Jesús dijo que resucitaría y resucitaría. Nos plantamos en el lugar donde ha dicho que va a aparecer y ahí lo esperamos. Entonces, ahí podríamos hablar de que esta fe ha sido genuina, ¿no? Pero no ocurrió eso, pero también es una lección para cada uno de nosotros, ¿no? De que a veces actuamos así, ¿no? Y qué bueno que la Biblia no esconde incluso, voy a decirlo así, a las debilidades que tuvieron los discípulos o los hombres de Dios, ¿no? Nos muestra tal y cual como ellos fueron, ¿no? Pero vuelvo a repetir, hay personajes que son puestos en la Biblia para buenos ejemplos, pero también Jesús, Dios nos pone los malos ejemplos, ¿no? Para nosotros cuidarnos de eso y depender más del Señor. Amén. Entonces, si tendríamos que sacar una conclusión aquí es, no seas como Tomás, ¿no? Entonces, no seas como Tomás. Créele al Señor. Amén. Ahora se va a dar la pesca milagrosa en el lago de Galilea, porque ya se encuentran entonces en Galilea, ¿no? Entonces dice, esto nos va a narrar Juan en el capítulo 21 ya, último capítulo de Juan, de 1 al 14. Es una historia larga, lo vamos a dar lectura algo rápido, a ver si Sofía nos apoyas con la lectura, tú del 1 al 3, algo así, vamos a darle lectura. Sí. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Amén. Muy bien. Entonces vemos a los discípulos, ya, Jesús ya resucitó, ya se les apareció en 2 oportunidades a la mayoría de ellos, ¿no? Pero hasta el momento, o sea, aunque ya vieron el cumplimiento de la resurrección, se han olvidado de pronto de que ellos ya habían sido llamados a ser, ¿qué? Pescadores de hombres, ¿no? Lo más inmediato que podían haber hecho después de ver a Jesús resucitado es decirle, Señor, creemos que tú has resucitado y tú nos has mandado a declarar esta noticia, ¿no? A anunciar esta noticia. Pero no ocurre eso, sino vamos a verlo a cada uno de ellos inmersos en sus propias actividades. Pero sobre todo, de alguna manera, tenemos que notar que Pedro tiene una cuenta por saldar, por así decirlo, entre comillas, con Jesús, ¿no? Y el pasaje nos va a empujar a eso. Porque Pedro fue uno de los que dijo, Señor, yo entrego mi vida completita por ti, ¿no? Que es estos se escandalizarán, pero yo no. Pero lógicamente, él fue el que se escandalizó 3 veces, ¿no? Y ahora él está en sus asuntos. No sé si alguna vez te ha pasado eso, ¿no?
Señor, te voy a servir y todo eso, y de pronto ya te frustraste por algo y te metes en tus asuntos nuevamente y ya no quieres saber nada del Señor. Y el Señor viene y te llama nuevamente, ¿no? Algo así va a ocurrir con Pedro. Entonces dice, se meten, Pedro como cabecilla dice, voy a pescar quienes me siguen y todos los demás, los hijos del trueno, Zebedeo, todos, hasta Tomás el incrédulo, le siguen, ¿no? Y se van a pescar. Verso 4 al 8, Sofi, porfa. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se sentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacarla porque por la gran cantidad de peces. Entonces aquellos discípulos a quienes Jesús amaba, dijo a Pedro, Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Amén. Entonces ellos nuevamente están inmersos en sus actividades, no han pescado nada. Esta historia nos recuerda a meses o años pasados, donde también estuvieron en una circunstancia similar, y de pronto un desconocido, vamos a decirlo así, o alguien que no es pescador se les presentó y le dijo, tiren la red. Ya ha ocurrido pesca milagrosa anteriormente. Entonces esto les va a traer a memoria algo, ¿no? ¿Por qué crees que el discípulo, como tal como dice el verso 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor? ¿Después de qué dice él eso? Después de que ocurre el milagro, ¿no? Después de que de pronto van a coger peces y no pueden ni sacarlo, ¿no? Entonces dice, esto no es normal. O sea, esto no es normal. Hemos estado intentando toda la madrugada y no se pescaba nada. Ahora viene alguien y nos dice, oye, tiren allá y todo lo demás. Entonces dice, él concluye, dice, esto ya me parece milagro conocido, ¿no? Entonces le dice, Pedro, oye, es el maestro. Y Pedro dice que estaba como todo pescador, ¿no? A lo chalaco, por así decirlo, sin polo, ¿no? Por así decirlo. Y dice, entonces se tira al mar por vergüenza, por reverencia, ¿no? Entonces dice, luego, van a venir a Jesús, lógicamente. Y el verso 9 dice, al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Es decir, Jesús estaba haciendo su pez a la brasa, ¿no? Entonces estaba haciendo un pez a la brasa, el Señor Jesús ahí en la orilla. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y Jesús les dice, traiga más peces, ¿no? Porque un pez no iba a alcanzar, lógicamente. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces, incluso nos da ese detalle, ¿no? Dice, y aún siendo tantos, la red no se rompió, otro milagro. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Sabían que era el Señor, pero no se atrevían a decirle, ¿tú quién eres? ¿No? O Señor, Señor, ¿eres tú? Algo así, ¿no? Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a entenderlo, era la tercera vez que se manifiesta él a los discípulos en conjunto. Uno fue cuando no estaba Tomás, el segundo fue con Tomás incluido, y ahora nuevamente está la mayoría de sus discípulos, incluso hasta Tomás está ahí presente y se les vuelve a manifestar. Pero si hablamos, en realidad ya sería como que la quinta o sexta oportunidad en que Jesús se está presentando, ¿no? María Magdalena, a Pedro, por lo que ellos dicen, a los que estaban camino de Maús, y más estas tres veces, son prácticamente seis veces ya que está apareciendo el Señor Jesús, ¿no? Bien, ahora pasamos al punto 219, conocido como Jesús rehabilita a Pedro. Podríamos decir quizás Jesús restituye a Pedro, Jesús perdona a Pedro, ¿correcto? Bueno, entonces dice Jesús, nuevamente ahora va a darle esa lección a Pedro, ¿no? Verso 21, 15, 19. Cualquiera de nosotros quizás hubiese esperado la iniciativa de Pedro, ¿no? Porque quien es el que la había malogrado y de pronto no había cumplido con su palabra era Pedro, ¿no? Pero vemos de que Pedro no buscó ese espacio, ¿no? Y la típica, el ser humano es así.
Muchas veces Dios es el que lo busca y lo empuja a través de preguntas a que confiese y muestre, venga nuevamente a sus pies, ¿no? Muchas veces el ser humano está esperando eso de parte del Señor, ¿no? Entonces, el verso 15 dice lo siguiente: cuando hubieron comido, Jesús dijo, continúa la historia prácticamente, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Te suena esa palabra más que estos? De pronto Jesús de manera aleatoria está haciendo una comparación, o es que la primera comparación lo hizo Pedro. Cuando Jesús dijo, se van a escandalizar de mí, ¿qué dijo Pedro? Señor, todos estos se escandalizarán, pero yo no me voy a escandalizar. ¿Te acuerdas? Más que estos. Claro, entonces ahora te das cuenta que el estos tenía una intención, ¿no? Porque cuando Pedro le confesó su lealtad, que él no se iba a escandalizar, de alguna manera lo que Pedro está diciendo, yo te amo más que estos, ¿no? Pero estaba haciendo una confesión en sus fuerzas, en su impulso. Él estaba diciendo, Señor, yo te amo más que estos. Ellos se van a escandalizar, pero yo no. Pero finalmente fue una afirmación en sus fuerzas, en su emocionalismo, ¿no? El cual no pudo cumplirlo porque terminó escandalizándose tres veces y públicamente, ¿no? Los otros simplemente, vamos a decirlo así, aunque también se escandalizaron, pero tiraron fuga, ¿no? En cambio, él estuvo ahí siguiendo a Jesús durante todo su juicio y en tres oportunidades, incluso en una oportunidad, si no me equivoco, él dijo bajo juramento, lo juro que yo no lo conozco, ¿no? Entonces te das cuenta, entonces lo negó abiertamente, ¿no? Entonces ahora Jesús le hace la pregunta, ¿me amas más que estos? Él respondió, yo me imagino ese sí, ¿no? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Y es interesante también el apacienta mis corderos, y lo vamos a explicar al final, ¿no? Pero aparentemente Pedro nuevamente está reaccionando diciendo, sí te amo. No está reflexionando sobre lo que Jesús quiere descubrir en su corazón de él, ¿no? Que se dé cuenta que ese amor no debe de partir de sus propios impulsos o de sus emociones, sino ese amor tiene que tener como fuente realmente una comprensión de quién es Jesús, ¿no? Él está simplemente, sí, te amo nada más, ¿no? Entonces Jesús le va a volver a hacer la pregunta, dice. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces, ¿por qué le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas? Y está muy relacionado a me amas. Jesús había llamado a Pedro y a los demás discípulos ¿a qué? A que cuando Él se vaya, sean ellos los que de alguna manera lleven el mensaje del Evangelio, pero el mensaje del Evangelio no solo es anunciar, es pastorear, es hacer discípulos, es cuidar de los nuevos creyentes, es cuidar de la ahora iglesia del Señor, de los seguidores del Señor, es enseñar, cuidar, guiar y todo lo demás. O sea, es una labor, ¿no? Pescador de hombres, le digo. ¿Cómo? Pescador de hombres, ¿no? Pregunto, ¿estaban cumpliendo con eso? No. Es como cuando digo, hija, ¿me obedeces? Sí, papá, pero ya limpiaste la mesa. Ah, hija, ¿me obedeces? Sí, papá, pero ya limpiaste la mesa. O sea, mientras no haya evidencia, tu palabra sigue siendo solamente intelectual o emocional, ¿no? Entonces Jesús le está diciendo que una manera de mostrar que realmente has comprendido el amor de Dios y estás amando a Dios, lo que él dijo es, guarda mis mandamientos. ¿Y cuál había sido sus mandamientos? Id y haced discípulos. Ya lo había dicho anteriormente. La gran comisión lo va a volver a reafirmar, pero Jesús ya había encargado esto a ellos y no están siendo pescadores de hombres. No porque no lo quisieran abiertamente, sino porque de pronto vamos a ver que en Pedro, de alguna manera, como que él mismo se ha descalificado por vamos a entenderlo así, porque de pronto le ha fallado al Señor, ¿no? Y de pronto eso, él se ha autodescalificado y Jesús lo que quiere es restituirlo y decirle, hey, cumple tu labor, yo no te he rechazado, yo no te
Yo no soy el que te ha descalificado, ¿no? Yo no te he suspendido, por así decirlo. Entonces, viene, dice, le dijo, dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Entonces Pedro como que se da cuenta y dice, ah, ya, ya sé por dónde va la pregunta, ¿no? Porque es la tercera vez. ¿Me amas? Y le respondió, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Jesús. Le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces Pedro finalmente dice, Señor, tú sabes que tanto te amo. Tú conoces. Y ciertamente Jesús no le estaba haciendo esta pregunta porque Jesús no sabía si lo amaba o no lo amaba o en qué nivel está el grado de amor de Pedro. Jesús con esta pregunta lo que está tratando es de que Pedro examine su corazón y entienda que el amor a Dios tiene que ver con obediencia, que el amor a Dios no está basado en sus emociones, que el amor a Dios tiene que ser una convicción que necesita ser, como decía Pablo, que necesita ser impulsada por el Espíritu Santo. No podemos nosotros amar a Dios si primero no hemos comprendido su amor, su perdón. De lo contrario, van a ser simplemente palabras vacías, compromisos vacíos en nuestras fuerzas. Pero en nuestras fuerzas vamos a fracasar como Pedro fracasó la primera vez. Entonces, lo que él tiene que entender ahora que ese amor a Dios no radica tanto en él, sino en comprender quién es Jesús y que Jesús no lo ha desechado, pero que lo está llamando a cumplir un llamado. Y que ese llamado va a involucrar ahora, mira, va a involucrar ciertamente entrega hasta el final. Mira lo que dice el verso 18. De cierto te digo, esta es una afirmación de Jesús. Él no necesitaba decir de cierto, porque lo que Jesús dice es cierto, pero hace un énfasis en decir, cuando eras más joven, te ceñías y te ibas a donde querías, es decir, te mandabas y autodependías de ti mismo. Ceñías te sostenías cuando eras más joven. Es decir, tú eras libre, ¿no? Te ibas a donde querías. Dice, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Es lo que le está diciendo, pero ahora no vas a hacer tu propia voluntad. Ahora no puedes confiar en tus propias fuerzas. Pero ahora en adelante, en el ministerio que él lo está llamando, va a tener que confiar plenamente del Señor. E incluso va a ir a lugares donde quizás su carne o su confort va a ser este, puesto a prueba. Y eso fue un llamado para cada uno de sus discípulos y también para nosotros. Cuando no éramos de Cristo, nos íbamos a donde queríamos. Dependíamos de nuestra propia voluntad, de nosotros mismos, de nuestro propio criterio. Pero ahora que somos de Cristo, debemos de caminar sostenidos y guiados por el Espíritu Santo e incluso a veces atravesar cosas que nuestra carne no agrada, cosas que muchas veces van a retar a nuestro confort, de alguna manera, nos van a parecer complicado, ¿no? Pero recuerda, ahora, como decía Pablo, aunque antes parecías libre, eras esclavo del pecado, ahora eres siervo de la justicia. Y el siervo de la justicia es cargar la cruz de Cristo, es levantar la bandera del Evangelio y de alguna manera tener el denuedo, la valentía que solo el Espíritu Santo te pueda dar para incluso decir, me siento por digno ser azotado a causa del Evangelio o a causa de Cristo. Muchos de los hombres de Dios han comprendido esto y le han entregado su vida por completo al Señor. Y el verdadero cristiano tiene que comprender esto. Pero a veces cuando ponemos la mirada en nosotros mismos, en agradar nuestra carne, en agradar nuestro confort, decimos, no, bueno, yo hasta ahí no llego. ¿Yo para qué? Mira, voy a ir los domingos a la iglesia, ¿no? Ya, yo creo que estoy cumpliendo con el Señor. Pero más comprometerme más allá, ¿saben qué? No va conmigo. Bueno, es tu libre albedrío, no hay problema. Pero, ¿sabes? Los verdaderos siervos son llamados a encontrar su sustento, su sostén realmente en Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Y mira, le va a anticipar incluso
a Pedro lo siguiente, después de haberle dicho esto, ¿no? Voy a volver, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, eras libre, mas cuando ya seas viejo dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Mira lo que dice. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y que dicho esto, añadió, sígueme. Le dijo que incluso que iba a llegar a padecer al Señor extendiendo sus manos y se cumplió en Pedro. ¿Sabes qué? Sus manos fueron ceñidas a una cruz al igual que Jesús. Y dice la historia extrabíblica, dice que la historia que Pedro incluso pidió a a sus ejecutores que por favor no lo crucifiquen como a Jesús, sino que lo crucifiquen de cabeza, porque no se sentía digno de morir como el maestro, pero estuvo dispuesto a ser crucificado a causa del evangelio. Es decir, escuchó el llamado del Señor que le dijo, sígueme. Pregunto, ¿no le había dicho ya tiempo atrás, sígueme? Claro, cuando lo llamó, pero producto de su falla, de su negación al Señor, él mismo se ha autodescalificado y no lo está siguiendo del todo. De tal manera que Jesús lo va a buscar, va a examinar su corazón, va a descubrir el corazón de Pedro para que él mismo comprenda que el amor de Jesús hacia él no ha cambiado y que él no tiene, y que el amor de Pedro tiene que ser recíproco al de Jesús, no basado en emociones, sino en la convicción de que Jesús lo ha llamado para que pastoree ¿qué? Sus ovejas. Entonces, Pedro va a seguir de corazón a Jesús. Eso no significa que va a ser perfecto. Va a meter sus metidas de pata y por ahí Pablo incluso lo va a reprender. Pero vamos a ver un Pedro distinto, con más denuedo, predicando el evangelio, ¿no? Entonces ya no un Pedro emotivo, por así decirlo, ¿no? Bien, pasamos al penúltimo punto. Jesús y Pedro hablan sobre el futuro de Juan. Este es cortísimo, son 4 versículos, pero ahí me muestra también un poquito todavía del corazón de Pedro, ¿no? Porque le ha hablado de su muerte, ¿no? Dice que, y esto hablaba de que con qué muerte iba a padecer él, ¿no? De que iba a ser llevado a un lugar donde quizás no le iba a agradar, sus manos iban a ser ceñidas y todo lo demás. Pero mira lo que dice Pedro. Había alguien que los estaba viendo o escuchando toda la conversación. Verso 20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. ¿Quién era él? Juan, ¿no? Él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te entregará? ¿Quién es el que te ha de entregar? Ese era Juan, ¿no? Que le hizo esa pregunta a Jesús. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué es de este, no? En otras palabras, ¿de qué estaba hablando Jesús? ¿De qué muerte iba a padecer? Pedro, ¿no? Y como que Pedro le dice, ¿y él cómo va a morir? O sea, a mí me has dicho, ya, ya lo acepto, te voy a seguir. Y él, la típica, ¿no? Como que, no sé si en algún momento tú dices, haz esto, dice, y él, ¿no? No, oye, te toca hacer esto, y él, algo así, ¿no? Entonces Pedro como que dice, ya, señor, ¿y de este qué? Dice, ¿no? Como pregunta. Y la respuesta de Jesús va a ser magistral, dice. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. ¿Te das cuenta que la pregunta está relacionada? Ya, yo voy a morir, ya, yo me voy a someter a ti, ya no voy a hacer lo que mi carne manda, e incluso voy a seguirte hasta la muerte, ya, pero ¿y él también? Y entonces Jesús le dice, ¿y si él queda vivo hasta que yo venga, qué a ti? O sea, ¿qué te ¿Qué te importa? importa? Si no, dice, sígueme tú, el llamado es para ti. Y eso también es una palabra para todo siervo, ¿no? Señor, pero mira, él también, que cómo le va bien. Y el Señor te diría, ¿y qué a ti? O sea, le puedo dar más. Y tú dices, pero no, y le puede dar más al otro. No, no mires tanto a tu compañero, ¿no? Bástate de mi gracia, le diré. Bástate, mira. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Entonces incluso algunos dijeron, oye, Juan no va a morir, Juan no va a morir. ¿No? Porque de alguna manera, porque Jesús dijo, y si yo vengo antes de que él muera, que a ti? Es decir, él puede vivir hasta que yo venga, ¿no? Pero aclara, ¿no? Pero Jesús no le dijo que no moriría. O sea, Jesús no estaba diciendo que Juan no va a morir, sino lo que está diciendo, ¿qué pasa si yo vengo antes que él muera? O sea, no te preocupes por la muerte de él. Aunque ciertamente Juan fue el que vivió más años, ¿ah? Llegó casi hasta el año 100.
¿no? Entonces fue el último de los discípulos en morir, ¿no? Que ciertamente en parte como que se cumplió. Aunque eso no significa que tuvo una vida happy, ¿no? Sino que creo yo, no sé si a ti te ha pasado o pasa por tu mente, a veces decimos, uy, pobrecito, ya murió, ¿no? Pero recuerda, si ellos eran seguidores de Cristo, se van con el Señor. Yo diría, qué complicado, si nos podemos a pensar un poco, habrá sido estar en el pellejo de Juan, donde ver que cada uno de los discípulos del Maestro están muriendo martirizados y en cualquier momento va a llegar tu hora. Acompañado esto de la soledad, aunque tenía muchos hermanos, pero de la soledad en el sentido que en un principio éramos los 11 y ahora de los más ancianos o de los discípulos de Jesús, solo quedas tú, desterrado en Patmos y todavía siguiendo, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, de alguna manera, servir al Señor en conjunto es mucho más confortable que servir al Señor solo en el sentido no que no tenía hermanos en la fe, sino en el sentido de que ya no estaban los 11. Entonces no es tan happy que digamos, oh, Juan vivió más, sino yo preferiría haber sido uno de los primeros en morir. Porque imagínate el corazón de Juan al enterarse que Pedro murió, que Jacobo murió, que Tomás murió, que cada uno de los discípulos del Señor está muriendo. ¿Te imaginas el corazón de Juan? ¿No? O sea, por un lado, por el lado afectivo y por otro lado, por el lado del temor de decir en cualquier momento llega mi hora. O sea, con Sofía cuando hablábamos de esto, y lo digo así a manera de anécdota, oye, en algún momento vamos a morir, ¿no? De viejitos, ¿no? Digo, y una de las cosas yo le dije, yo quisiera que tú mueras primero. Y dije, ¿qué? Uno podría decir, ¿no? Es lo que yo le he dicho y les digo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi manera de pensar es, porque yo quisiera ser el que sufre en enterrarte y no seas tú enterrándome a mí. Entonces, ¿o verdad, no? Porque yo tengo la confianza que se va a ir con el Señor. ¿Me dejo entender? No estoy hablando de mañana ni pasado, pero cuando seamos viejos, a veces uno piensa, ¿no? Dice, ah, yo quiero morir primero o quiero morir último. Sí, pero recuerda que eres el que se va a llevar el dolor. El que muere, no hay dolor, ya se fue. El que queda es el que queda con el dolor, ¿no? Entonces, de alguna manera bueno, volviendo al tema, nos estamos saliendo, pero volviendo al tema que dice, de pronto estaban como que interpretando que Juan no iba a morir, pero dice el mismo Juan, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que sí, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti le había dicho. Verso 24. Va a aclarar, el mismo autor de este evangelio va a aclarar, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdad. Pero ¿quién nos da este detalle? El mismo Juan, ¿no? Porque estaban hablando de él, ¿no? Estaban hablando de él. Verso 20, digo, el punto 100 221. Jesús comisiona a sus discípulos para que continúen la tarea. Bien, este es un pasaje muy conocido, muy repetido muchas veces, pero es bueno volverlo a leer. Es la famosa gran comisión, ¿no? Pero los 11 discípulos, dice, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vinieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Esta es una orden, ¿no? Esta es la gran comisión, es una orden. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es conocido como la gran comisión. Pero es interesante cuando dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es, en otras palabras, todo lo que los discípulos enseñaron, sí o sí, tuvo que haber sido enseñado por Jesús. Ellos no enseñaron nada nuevo. Ellos están enseñando lo que Jesús les ha mandado enseñar. Ellos están guardando lo que Jesús les ha dicho que guarden. Entonces, y incluso cuando luego Pablo va a ser llamado por el Señor Jesús, se le va a ser revelado el mismo evangelio, la misma comisión, la misma orden, a tal punto que si Pablo y los discípulos comparan el evangelio, dice, ¿en qué concluyeron? Que era el
mismo, ¿no? Eso lo hemos visto en el libro de Gálatas, si se acuerdan. Dice que Pablo cuando sube a Jerusalén y narra a los discípulos cómo es que él está presentando a Cristo en los lugares gentiles, dice, no le añadieron ni le quitaron nada, es decir, fue la misma orden. Entonces, el evangelio que van a enseñar los discípulos, los 11, como el evangelio que luego va a ser llamado a enseñar Pablo, es fue mandado y fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Y si queremos resumirlo, el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es lo que los discípulos van a enseñar. ¿La fe en quién? En Cristo. ¿La salvación en quién? En Cristo. Más adelante, ese evangelio va a haber intentos de distorsionar ese evangelio, sí, desde los primeros años. Gálatas es un ejemplo, pero luego pasamos el año 100, ya no están registrados en la Biblia, pero va a haber unas constantes, años 300, los arrianos y todo lo demás, y hasta hoy en día ese evangelio muchas veces ha sido distorsionado, pero recordemos, hay un solo evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio? La enseñanza de Jesús, que la salvación es por la fe en él. No hay. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ese es el Evangelio. No, pero también se puede hacer esto, aquello. No fue enseñado por Jesús. Entonces, en esto debemos ser claros. La Gran Comisión es clara cuando nos dice qué es lo que se debe de enseñar. Gran Comisión no es enseñar enseñar nuevas revelaciones, que se me apareció Jesús, y ahí, de ahí donde nacen las sectas, pues, ¿no? De ahí donde nacen todas estas sectas que de pronto distorsionan el evangelio, ¿correcto? Marcos, que habla de la misma gran comisión, lo dice de la siguiente manera, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Básicamente todas estas frases que está dando Marcos está hablando de que el Señor los va a sostener, está hablando que el Señor los va a respaldar, pero no tanto te está pidiendo que tú literalices y de pronto cojas una serpiente y trates de probar, sino está hablando de que cuando ellos cumplan la gran comisión, siempre va a estar acompañado del Santo Espíritu que va a estar ahí, tal como dice Hechos 1:8, ¿no? Que cuando venga el Santo Espíritu de Dios, dice, tendréis poder, ¿para qué? Para testificar, justamente, ¿no? Entonces, de que va a haber un cuidado, un respaldo de parte del Señor. Donde estén dos o más reunidos en mi nombre, que significa estar proclamando su nombre, presentando su evangelio, estaría en medio, ahí estaría el Señor. En ese sentido, debemos entender estos pasajes. No es que salgas y comiences a buscar serpientes, porque si te pica, probablemente te vas a la otra, ¿no? Entonces, ten cuidado con eso. No seamos tan, en eso, saquemos estos textos fuera de contexto, ¿no? Por último, mis hermanos, se da la ascensión de Jesús. Dice Lucas 24, esto está registrado solo en el Evangelio de Lucas. Mateo termina con la gran comisión, ¿correcto? Pero Marcos también termina con la gran comisión, pero Lucas nos agrega la ascensión de Jesús. Lucas del 44 al 53, lo voy a leer rápidamente, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mi ley, dice, de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Nuevamente hace ese énfasis Lucas de que todo lo que concerniente a Jesús fue anticipado desde la ley, los profetas e incluso va a hablar de los salmos, ¿no? Entonces vemos el Antiguo Testamento mostrando a Jesucristo quien iba a venir, ¿no? 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Estaba escrito. Ahí Sofía ha mandado una serie de textos justamente donde muestran que fue profetizado incluso la resurrección de Jesús. 46. Y les dijo, 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigo de estas cosas, dice. Verso 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál era esa promesa? El Espíritu Santo, del cual el libro de Hechos va a volver a repetir, el mismo autor de Lucas, ¿no?
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, dice, investidos de poder desde lo alto, es decir, con la venida del Espíritu Santo. Y los sacó fuera de Betania y alzando su mano, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces aquí nos narra cómo es que el Señor hace su ascensión, ¿no? Y el mismo autor de Lucas escribe también el libro de Hechos, y en el primer capítulo del Hecho justamente va a volver a repetir esta parte de la historia, ¿no? Cómo es que el Señor, pero no es que fueron de buenas en primeras a Jerusalén, sino que se van a quedar boca abierta ahí, tanto así que eh, dos ángeles se le van a aparecer y le van a decir, hey, ¿qué hacen ahí boca abierta, ¿no? Mirando al cielo, así como ha dicho que va a volver, o así como se ha ido, va a volver. Vayan a Jerusalén que Él les ha prometido la venida del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ahí recién ellos van a ser obedientes. Y terminamos el curso, mis hermanos, con este último punto relatado por Juan. Mira lo que dice Juan 21-25. Es el último versículo del Evangelio de Juan. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían, dice, los libros que se habrían de escribir. Amén. Lógicamente, esto es una alegoría. No tanto es de que, uy, oye, porque mira, hoy en día la letra, si tenemos libros con letra pequeña, tal vez. No, lo que está haciendo referencia es una alegoría. Lo que está diciendo que Jesús hizo muchas otras cosas más que no fueron escritos. Pero debemos tener con cuidado este pasaje. Cuando de pronto se dice que Jesús hizo muchas otras cosas más que no fueron escritos, entonces se puede distorsionar y decir, ah, entonces la Biblia está incompleta. No, la Biblia no está incompleta, sino que simplemente en la soberanía de Dios no vio conveniente o necesario que sean escritos. Pregunto, si hubiesen sido escritos, ¿lo terminarías de leer? Si ahora tu Biblia tiene 66 libros y aún no lo has terminado de leer, imagínate si tuviera 525 libros. ¿Me dejo entender? La Biblia no está de pronto incompleto, sino que el Señor ha permitido que se escriba lo necesario, lo que el hombre necesita saber. Jesús hizo muchas otras cosas más, pudo haber hecho muchos otros milagros más, pero lo que es necesario, esencial, está escrito y esa es palabra de Dios. Lo digo que lo veamos con cuidado porque hoy en día, te voy a decir así de una manera abierta, existe lo siguiente. Por ejemplo, nosotros como cristianos, como reformados, voy a decirlo así, ya se viene el mes de la reforma en octubre, pero como reformados creemos en la sola escritura. ¿Qué es la sola escritura? Primero, que nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. Segundo, nosotros creemos que la Biblia es infalible, significa que no tiene error. Creemos que la Biblia es inspirada, y creemos que la Biblia es nuestra autoridad final. Ante cualquier controversia en cuanto a las cosas del Señor, debemos de acudir ¿a quién? A la Biblia como autoridad final. Imagínate, una discrepancia entre el pastor Anderson y el pastor X. A quien tú debes de acudir para de pronto decir quién está en el error es a la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? Porque es la palabra de Dios nuestra autoridad final. Esa es la sola escritura. Ciertamente debemos reconocer que han existido hombres de Dios en los primeros años de la iglesia, por ejemplo, después de los discípulos, a los cuales se llama padres de la iglesia, por ejemplo. Se debe reconocer que existen doctores de la ley, personas que han sido que han aportado mucho al cristianismo, pero nuestra autoridad final sigue siendo ¿quién? La palabra de Dios, ¿no? ¿Me dejo entender? Y que la palabra de Dios es suficiente. Eso se llama la suficiencia de la palabra de Dios. Pero este pasaje que te estoy explicando, una de las religiones más conocidas en nuestro medio, que también se hace llamar cristiana, este mismo pasaje usa como pretexto para decir que paralelo a la palabra de Dios existe una tradición patrística, una tradición de los padres de la iglesia o una tradición oral, que también es palabra de Dios, y lo ponen como autoridad a la misma altura de la palabra de Dios. Y estoy hablando de la religión católica. De tal manera que tú le dices, pero eso no está en la Biblia. Sí, pero lo dijo el Papa.
¿Y quién es el Papa? El Papas Fritas es un personaje que de pronto tiene la sucesión apostólica desde Pedro y que de tradición oral en tradición oral se le ha pasado esa información y es por eso que ellos dicen, porque el Papa tal dijo de la Asunción de María, entonces debemos de creer en la Asunción de María. Y tú dices, pero no está en la Biblia. Dice, es que nosotros no solamente sacamos nuestra información de la Biblia, sino también de la tradición oral. Y entonces ahí es como han introducido muchos otros dogmas que no necesariamente están en la palabra de Dios. Si te das cuenta, al error donde se cae, donde poner personas que son falibles, personas que también son pecadoras como nosotros, pero pensar que son autoridad igual que la palabra de Dios. Entonces, ahí viene el error. Y se cogen de este texto en decir, ¿acaso no has leído en Juan donde dice que muchas otras cosas no fueron escritas, pero esas cosas no escritas, vía oral, ha pasado a través del magisterio de la Iglesia Católica y ha llegado a nuestros tiempos? Y la gente tiene que creer ciegamente. ¿Por qué? Porque ahora se les están poniendo en la cabeza de que la autoridad final no solo es la palabra de Dios, sino también el magisterio, los concilios, el mismos papas. Yo digo lo siguiente, los papas en su momento, porque debemos de entender que existían obispos en los primeros años de la iglesia, los concilios, los documentos, los escritos por ellos, siempre tienen que estar sometidos a la palabra de Dios. Si contradicen la palabra de Dios, simplemente no es de Dios. Si de pronto son congruentes con la palabra de Dios, amén. Qué bueno que el Señor haya usado esos personajes para de pronto explicarnos la palabra de Dios, pero no podemos ponerlo por encima de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué te digo todo esto? Porque míralo cómo cierra Juan en el 20:30, hizo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en el libro, dice, en este libro. Vuelve a decir Juan eso. También se cogen de ese pasaje, pero se olvidan del verso 31. ¿Qué dice el verso 31? Pero estas han sido escritas ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, lo necesario, lo que Dios ha considerado necesario para que tú creas en Jesucristo y creyendo en Jesucristo tenga vidas eternas, tenga salvación, ha sido ¿qué? Escrito. De tal manera que tú no necesitas de un agente externo a la palabra de Dios para decir, si es que yo necesito de un agente externo para que mi fe esté completa. Tu fe tiene que venir por el oír y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Ahí hay seguridad. Amén. Porque la palabra de Dios tiene un solo tema y ese tema es el Evangelio. Y ese Evangelio es Cristo, nuestra buena noticia en quien tenemos salvación. Spurgeon dijo lo siguiente y con eso quisiera cerrar. El Evangelio y el resto de la Biblia, dice Spurgeon, fue escrito para que pudiéramos creer, no para que pudiéramos dudar. Toda la palabra de Dios es veraz y la palabra de Dios se interpreta a sí mismo. Y Dios ha dado su palabra no para llevarte a confusión, sino para que genere fe en ti, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que mis hermanos, qué bueno que hayamos estudiado estos cuatro evangelios y ahora podamos tener un panorama mucho más claro de estos cuatro evangelios y vamos a despedirnos de esta manera orando, pues. Dios los bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por este tiempo que hemos tenido en tu palabra, Señor. Y gracias por esta última clase, Señor, que hemos tenido. Gracias por todo lo que tú nos has mostrado en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser mm, obedientes y a creer, Señor, en tu palabra como nuestra autoridad final, Señor. Esa palabra dada por ti, Señor, para instruirnos, para edificarnos, para crecer a la estatura de Cristo, Señor, para que nuestra fe crezca, Señor, para animarnos, para edificarnos, Señor. Gracias te damos porque a través del estudio, Señor, de tu palabra, realmente, Señor, conocemos cuál es tu voluntad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y gracias por habernos permitido realizar este curso, Señor. En el nombre de Jesús, amén.